Bienvenidos a la tercera clase de la introducción a la teología, y hoy vamos a tener como título, como temática, la Biblia como elemento, como parte fundamental de la revelación. ¿Cómo podemos comprender la Biblia dentro del contexto de la revelación que sabemos que está centrada en una persona, ¿no? Que en este caso es la misma persona de Jesucristo a través de la encarnación? ¿Cómo vamos a desarrollarlo? Vamos a tocar algunos puntos esquemáticos para finalizar di- revisando, analizando lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica con respecto a la revelación y a las Sagradas Escrituras. Que vamos a hacer un análisis partiendo de la experiencia de la parte histórica, cronológica de las primeras comunidades, cómo se fue formando los libros neotestamentarios. Y terminamos con el Catecismo de la Iglesia Católica, que nos va a servir como conclusión de todo lo que podamos nosotros aprender en este espacio que estamos dedicando para formarnos. Por tanto, partimos de un título que sería la Biblia como parte de la revelación. Y hay que partir de algunas ideas importantes, ¿no? Centrales. La primera es que la revelación es un acto, es una acción en la cual Dios se da a conocer. ¿A quién? A su pueblo, a los hombres y mujeres que están dispuestos dentro de la historia, ¿no? Esto acá, lo más importante es el término historia, porque no lo está haciendo de una manera aislada a cada una de nuestras acciones, a lo que conocemos, a lo que percibimos. No lo está haciendo en la eternidad, lo está haciendo dentro de este contexto temporal donde cada uno de nosotros somos partícipes. Y dentro de la historia y para personas humanas, ¿no? Si es cierto que toda la creación se redimensiona en la persona de Jesucristo, tenemos que tomar en cuenta que el pueblo de Dios está conformado por hombres y mujeres que están bautizados y que están orientados a vivir el Evangelio. Entonces, eso consiste en la revelación, una acción que se da a conocer en la historia a personas como ustedes, como yo, y que tiene su fin, su culmen, se termina en la persona de Jesucristo. Por tanto, acá la revelación es Cristo. El libro, todo lo que se recoge escrito, viene después de esa revelación plena que se da en la persona de Jesús. Por tanto, cuando se nos dice que toda la fe está contenida en la Biblia, es correcto porque es parte de la fe, vive de la fe, pero no podemos decir que la Biblia es sola. Solamente la escritura es la que nos permite a nosotros la revelación plena. No es correcto ese planteamiento. La revelación plena está en la persona de Jesucristo, que después se plasma de una manera escrita en un libro que nosotros conocemos como Biblia, ¿no? Que además no es un solo libro, es una biblioteca. Por eso ese es el concepto de Biblia, ¿no? Que viene la palabra biblos, el libro, biblioteca, porque son varios libros. En el contexto católico estamos hablando de 73 libros. En el contexto protestante son 66. Podemos decir dentro de esta introducción que por qué en la Biblia católica hay 73 libros y en la protestante hay solamente 66, porque nosotros seguimos lo que se llama el canon del libro de los 70, ¿no? La versión de los 70, que agrega no solamente, o que contiene no solamente los libros hebreos, sino también aquellos que fueron escritos en griego. En cambio, los protestantes se quedan con el canon hebreo, que es el que solamente permite o acepta
los libros escritos en hebreo. Entonces los católicos tienen más libros porque agregan lo que se conocen como los deuterocanónicos, que son aquellos que son escritos en griego, más los hebreos. Y en cambio, los protestantes se quedan con 66 porque aquellos que tienen una influencia helenística son descartados. ¿Por qué nosotros como católicos escogemos la versión de los 70? Hasta el momento, la única explicación más sólida, ¿no?, que existe, que desde un principio, incluso el mismo Jesucristo, cuando hace cita de la Biblia, cita la versión de los 70 y queda en la tradición de la Iglesia, entonces mantener ese canon, que para nosotros todos los libros que conforman la Biblia, los 73 libros, entran dentro de la inspiración divina, por tanto es palabra de Dios. Entonces acá tenemos que seguir profundizando y la afirmación clásica es clara, ¿no? En este sentido. ¿Qué afirmación podemos nosotros tomar de esta introducción? Que la plenitud de la revelación es una persona, no es un texto. Ya, aislada, la Biblia aislada de la persona de Jesucristo no tiene, le falta algo, ¿eh? No está, no es una revelación completa en sí misma, sino que es necesario que la Biblia sea leída desde el contexto de la persona, que en este caso la persona es Jesucristo. Partiendo de esta afirmación, que la revelación es una persona y no un texto, surge una interrogante, porque la Biblia es parte constitutiva de esa revelación. La vamos a responder desde dos partes, ¿no? Desde dos aspectos. El primero es que la revelación es un acontecimiento, ¿no? No solamente es una persona, sino una persona que entra dentro de unos acontecimientos históricos. Por tanto, se debe de entender y partir desde ese presupuesto. Denme un minuto para ir aceptando a las personas que están en espera en el chat, en el grupo, ¿no? Que hay varias personas que están pidiendo ingresar. Yo creo que ya están todos unidos los que estaban esperando. Bien, entonces continuamos con el segundo aspecto. Que la escritura es el testimonio que recoge y de alguna manera establece una normativa a ese acontecimiento. Entonces hay dos aspectos. La revelación es una persona, pero que se da en una serie de actos. No es algo inmediato, es algo que se va gestando inclusive desde el momento del pacto con Abraham. Viene una historia de salvación, vienen los profetas, hasta que viene el Mesías en la persona de Cristo. Dios se encarna, muere, resucita, hay un evento pascual, viene Pentecostés, se funda la iglesia como primera comunidad, como cuerpo de Cristo. Entonces es una serie de acontecimientos y la Biblia no recoge todos los eventos porque sería imposible, pero sí recoge y da un contexto normativo de orden a todo ese acontecimiento donde se va desarrollando la revelación. Una revelación que ya está cerrada. Esto es muy importante porque hay algunas sectas que dicen que todavía tienen revelación. Nosotros no creemos que la revelación está abierta, es una revelación cerrada desde la muerte y resurrección de Cristo. Hay sectas, pues sobre todo como por ejemplo los testigos de Jehová y los mormones, que dicen que todavía sus autoridades, sus ancianos, siguen teniendo revelaciones, pero nosotros no creemos en esa circunstancia. Por tanto, la Iglesia sostiene que Dios actuó en la historia de Israel y en la persona de Jesucristo, ¿no? La revelación comienza desde ese pacto con el pueblo judío y tiene su culmen en la encarnación de Cristo. Esos eventos fueron transmitidos, todo aquello que está alrededor de Jesucristo
fue transmitido primeramente oralmente. Primero se pasaba oralmente el acontecimiento de Jesús, como por ejemplo pasaba o se plasma con el evento de los discípulos de Emaús, que ellos iban entristecidos porque Jesús había muerto. A él Jesús se le aparece a los discípulos, los acompaña, les recuerda cómo los profetas habían hablado de él. Y después que los discípulos de Maús comparten el pan, se dan cuenta que era Jesús, que es el mismo Cristo el que está con ellos, se le llenan de alegría y ¿qué hacen? Parten y se regresan a Jerusalén para ellos contar su experiencia, que han visto al Salvador, que han comido con él. Entonces, esta es la primera experiencia, que es de una manera oral. También la primera experiencia en torno a Jesucristo es celebrativa, es decir, hay un evento litúrgico, porque las primeras comunidades comienzan a celebrar la Eucaristía en sus casas. Y entonces también hay un aspecto que se celebra, que no está recogido totalmente en la Biblia, pero que en un primer momento, antes de colocarlo por escrito, ya había una celebración, ya los cristianos se estaban reuniendo, ya se conformaban dentro de ese evento celebrativo. Entonces, dentro de estas reuniones celebrativas, en torno a la Eucaristía y en torno al bautismo, que son los dos sacramentos primeros definidos dentro de las comunidades cristianas, es decir, se bautizaban para poder participar de la Eucaristía. Dentro de esta interpretación celebrativa van comenzando a plasmarse esas experiencias en escrito, se va escribiendo como una especie de catequesis, sobre todo en miras de aquellas personas que son judías, o en miras de aquellas personas que son paganas, en aquellas que están haciendo un camino neocatecumenal para bautizarse. Hay distintas intencionalidades y por eso los evangelios apuntan a aspectos distintos, ¿no? Porque responde a la necesidad catequética del momento, incluso evangelizadora. Acá, por ejemplo, podemos resaltar, primero, ante todo, que aunque son recogidas por personas estas experiencias y se escriben, hay siempre una inspiración divina, es decir, Dios se vale del pensamiento y de la destreza humana para poder plasmar lo que Él quiere, para poder plasmar su palabra por escrito. Por tanto, el que escribe es inspirado por Dios, es animado por el Espíritu Santo. Y lo de la intencionalidad, vamos a tomar, por ejemplo, los evangelios. Los evangelios es el núcleo de la experiencia pascual, ¿no? En un primer momento, los evangelios, cuando surgen dentro de las comunidades cristianas, parten desde el evento de la resurrección. Por eso se habla muy poco de la infancia de Jesús, se habla muy poco de lo que Jesús hizo en su vida oculta, porque la primera intención de las comunidades cristianas era hablar sobre la resurrección, sobre la Pascua. Pero para hablar de la Pascua tenían que hablar de la muerte de Jesús. Entonces, por eso, los cuatro evangelistas le van a otorgar un gran espacio, un gran tiempo para escribir sobre la muerte y sobre la resurrección de Cristo. Es por ello el motivo de que su vida de infancia o su vida previa a la predicación y a su muerte no se desconoce, no está escrita, porque había un interés de fundamentar que aquel que había muerto resucitó, y como había esa necesidad de fundamentarlo, entonces los evangelios parten de allí, parten de esa experiencia también más inmediata, porque es lo que tenían más fresco, más presente, es lo que recordaban. El evangelio más antiguo es el de Marcos, que está aproximadamente escrito 60 años después de la muerte de Jesús. Quiere decir que hay personas que todavía estaban vivas, que presenciaron la crucifixión. Y él recoge esa enseñanza. ¿Y qué es lo que la intencionalidad de Marcos? Es precisamente
hablar sobre la divinidad de Jesús. Por eso hace mucho énfasis Marco en la autoridad sobre los espíritus inmundos, sobre los exorcismos, sobre los milagros, porque para Marco quiere resaltar, quiere destacar que aquel que murió en la cruz, que muchos de los que están allí lo vieron morir, no es solamente un hombre, sino que es sobre todo Dios. Aquel persona que ustedes vieron que padeció en la cruz, resucitó, no, porque es Dios. Entonces, tenía ese énfasis de resaltar esa postura, ¿no? Esa misión, ¿no? Vamos a darle la bienvenida a los que se están incorporando en este momento. Está incluso Geo, que me alegra mucho que se haya podido conectar. Bienvenida, Geo. Primera vez que está aquí compartiendo con nosotros. Seguimos explicando la intencionalidad de los evangelios y también hay otro evangelio que es, por ejemplo, el de Mateo. El de evangelio de Mateo, lo que vamos a ver dentro de sus dos primeros capítulos, una gran cantidad de citas del Antiguo Testamento en la cual indica, resaltan que todo lo que habían dicho los profetas se está cumpliendo en Jesucristo. Por ejemplo, que tenía que nacer en Belén, que cuando toma la lectura ante la sinagoga, toma los textos de Isaías, esto se está cumpliendo en mí. Todos los eventos de Jesucristo, en los dos primeros capítulos de San Mateo, hacen ese énfasis de que hay una conexión con los profetas del Antiguo Testamento. ¿Por qué motivo? Porque Mateo le está hablando a los judíos, a los hebreos, y quería convencer a los hebreos de que aquel Mesías que está anunciado por los profetas es aquel que se hace presente en la persona de Jesucristo encarnado. Entonces, esa va a ser la intención de Mateo y por eso también habla de la genealogía, para dejar en claro de que Jesús no vino de un pueblo pagano, sino que es del pueblo judío, que es el mismo pueblo que Dios escogió y que en Jesucristo tiene su plenitud. El Evangelio de Lucas tiene su intención de destacar sobre todo no solamente la humanidad de Cristo, sino también ese carácter misericordioso. Destaca la misericordia y la bondad, el acompañamiento, el Dios que no abandona. Y hace también intenta decir cosas que los otros evangelistas ya no habían dicho, y por eso habla un poco más de la infancia de Jesús. También como Mateo hace mucho énfasis en todo lo que dice, respaldarlo con los profetas del Antiguo Testamento, ¿no? Y es un discurso de Lucas, de un griego mucho más elaborado, mucho más culto, y desea establecer las bases fundamentales para lo que va a ser la iglesia. Se fundamenta en Lucas lo que serían las primeras bases eclesiológicas, que van en torno a la asamblea, van en torno a la inspiración, que se va a continuar, se va a ver de una manera mucho más evidente en los Hechos de los Apóstoles. Va preparando lo que es la primera iglesia. Juan se distingue de los otros tres evangelistas porque el Evangelio de Juan es el último que se escribe de los cuatro, aproximadamente 90, 100 años después de la muerte de Jesucristo. Es una catequesis mucho más elaborada, tiene un griego también bastante culto y tiene una influencia catequética influenciada por el helenismo, ¿no? Por el conjunto por la cultura griega. También Lucas tiene algo ya bebe de esa cultura griega. Y la idea aquí es darnos cuenta que en la Sagrada Escritura hay distintas intencionalidades, hay distintas maneras de escribir cada libro, y en el caso de los evangelios, que es la parte más nuclear para un católico, es allí donde está lo que Jesús hizo y lo que Jesús dijo. Vemos inclusive
dentro de lo evangelista como hay ciertas diferencias y hay muchas semejanzas, pero también hay diferencias, ¿no? Es parte de esta diversidad de lo que se va recogiendo según la experiencia de cada comunidad. Bien, damos un poquito de pasos más adelante, ¿no? Y para continuar, y vamos a llegar a lo que se conoce como la tradición apostólica. La tradición apostólica es aquella que se sostiene tras la enseñanza de los apóstoles. Después que Jesús muere, los apóstoles salen y predican, y de hecho todos prácticamente mueren en el martirio, y menos Juan, que muere preso en la isla de Patmos. Pero es todo esto que Jesús plasma dentro de los evangelios, le va a ser tarea de los apóstoles en irlo a predicar a todo el mundo, y allí de los discípulos de los apóstoles surge mucho, lo que conocemos como los padres de la iglesia, y son aquellos, son ellos ya en la época patrística los que van a establecer eh, la estructura como la iglesia la conocemos actualmente. Por ejemplo, San Ignacio de Antioquía, ya en el siglo I, ya habla de diáconos, ya habla de presbítero, ya habla de episcopo. Está la Didache, que es un libro que surge en los primeros siglos, donde se recoge las funciones del catequista, se habla de las funciones del episcopo, de que sería del obispo. Quiere decir que ya los discípulos de los apóstoles ya van desarrollando toda la estructura que la iglesia después va a ir fortaleciendo. Aquí entra el concepto técnico en toda la Sagrada Escritura, que es la inspiración. ¿Qué significa inspiración? Inspiración no significa un dictado mecánico, como que si Dios agarra una libreta y comienza a leer para que otro escriba. La inspiración significa que Dios es el autor principal y el escritor es un ser humano. Pero el autor verdadero siempre va a ser el Espíritu Santo, pero con las cualidades y las destrezas intelectuales del hombre o de la mujer que en este caso vaya a escribir. Por tanto, se habla de una cooperación. No es una cuestión absoluta de Dios ni absoluta del hombre, en este caso del ser humano, sino que es un acto cooperativo, porque ambas cosas son necesarias. Es necesaria la inspiración de Dios, pero también es necesario las manos y el pensamiento del que está escribiendo. Por tanto, el texto tiene historia, hay géneros literarios distintos, hay una redacción distinta, depende de quién escriba, hay una evolución teológica, y la gracia no elimina la cultura donde se está plasmando esta revelación. Jesucristo asume como Dios la normativa judía porque él nace como judío. Siendo Dios, él se somete a la cultura judía porque es allí donde él decidió nacer. Y se somete a esa normativa, incluso se somete a la manera de aprender a leer, aprender a hablar, porque aprende como todo niño judío, no lo aprende como un persa o como un egipcio, no, lo aprende como judío porque él asume esa cultura para nacer allí. Eh, y la inspiración entonces es una cooperación. ¿Por qué la Biblia pertenece a la revelación? Porque la iglesia afirma que esos escritos que están allí contenidos en la Biblia están vinculados de un modo único al acontecimiento de la revelación plena que es Jesucristo, y que está garantizada, la Biblia está garantizada como palabra de Dios por el Espíritu Santo, por la acción del Espíritu Santo. Como la iglesia cree eso, de que hay una garantía que es el Espíritu Santo y que vincula eh, la revelación plena que es Jesucristo, por tanto, la Biblia comienza a ser una parte fundamental de la revelación. Ahora hay puntos cruciales, ¿no? Pero el punto más importante es que la iglesia no cree que la Biblia sea la revelación aislada, que muchas veces eso es lo que pasa con los protestantes, que los protestantes descartan la tradición, descartan el magisterio de la Iglesia Católica
ellos dicen que la sola escritura. Nosotros como católicos decimos que la Biblia aislada de la tradición, aislada de lo que enseña la Iglesia, carece de una revelación plena. Es decir, la estamos anulando. Para que la Biblia sea parte de la revelación, tiene que estar sustentada por la tradición de la Iglesia y tiene que estar amparada por el magisterio de la Iglesia Católica en este caso. Por tanto, la Iglesia afirma que la Escritura y la tradición forman un depósito, un depósito como una especie de cofre donde se guarda un tesoro, que en este caso es la fe. Esto fue definido de manera clara en el Concilio de Trento, frente a la Reforma, porque no se había dicho antes, tomando en cuenta que el Concilio de Trento es de 1500 en adelante, ¿no? ¿Qué pasó antes de Trento? Como la iglesia era una, no se había dividido, no había necesidad de aclarar todo esto de manera dogmática, porque se creía en común para todos. Pero cuando surge Lutero y todo lo que eh, sigue en la línea protestante, la iglesia se vio la necesidad de aclarar todo aquello que creía antes y que sigue creyendo, y lo fundamenta en el Concilio de Trento. Y es allí en el Concilio de Trento donde va a decir que la palabra de Dios, la Biblia, palabra de Dios, establece un canon, cuáles son los libros que son inspirados por el Espíritu Santo y que deben estar unidos a un depósito que lo conforma la Biblia, el magisterio y la tradición. Cuando hablo de tradición es porque no todo está contenido en la Biblia, sería imposible. La tradición es ese resguardo oral que se ha transmitido bajo la enseñanza de los mismos catequistas, de los mismos obispos, de los concilios, entonces de la patrística de los padres de la iglesia. Allí surge la tradición que está unida a lo que la iglesia también ha enseñado. Bien. Tomando en cuenta el Concilio de Trento, que es una respuesta a la Reforma, llegamos de una manera bastante cercana al Concilio Vaticano II, porque el Concilio Vaticano II fue en 1962, entonces es algo muy contemporáneo a nosotros. Hay personas que que están vivas y son de esa época, no, es algo muy reciente dentro de nuestra historia, el Concilio Vaticano II. Y dentro del Concilio Vaticano II hay una constitución que se llama Dei Verbum, que es la que habla sobre la Sagrada Escritura. Y la Dei Verbum lo que da es un soporte teológico a lo que ya sabemos o lo que ya dice el Concilio de Trento. Por tanto, vamos a ver un poco cuáles son esos argumentos teológicos que habla la Dei Verbum. Primero, el primero es que Cristo no escribió nada, ¿no? Deja en claro de que Cristo no dejó un manual, Jesús en vida nunca escribió nada, no hizo ni un libro, ni un manual, ni siquiera se puede decir que fundó una religión, porque nunca habló de crear una religión. Él simplemente le da plenitud a lo que es Dios ya había revelado al pueblo de Israel. Segundo, que Jesús sí lo que hizo fue fundar una comunidad. Jesús no habla de una religión como tal, pero sí funda una comunidad a través de sus apóstoles. Los escoge, les enseña a sus discípulos y todos los siguen a él. Predica, habla en parábolas. Entonces sí forma una comunidad. Esa comunidad a su vez predicó antes de escribir. Es decir, no hubo un texto primero, sino fue la predicación y la vivencia de la comunidad lo que hizo posible que se escribiera una parte de esa experiencia. La iglesia, a través de los siglos, discierne todo aquello que las primeras comunidades han escrito y es la misma iglesia la que tiene la autoridad para decir quiénes son de estos textos, cuáles son auténticamente apostólicos y cuáles no. El canon, que es los libros fijados por la iglesia, no cayó del cielo, es decir, no salieron de manera espontánea, sino que es un proceso de muchos siglos, en la cual la iglesia fue discerniendo y a través de la guía, de la inspiración del Espíritu Santo,
va indicando cuáles son realmente inspirados. Tiene que haber que no haya contradicción, que sean realistas, que sean verosímiles, ¿no? Que no sean fantasiosos. Esto implica algo delicado, ¿no? La Biblia es palabra de Dios porque pertenece a la historia y dentro de la historia hay un custodio, el custodio de la revelación dentro de esta historia que nosotros conocemos porque estamos dentro del tiempo, dentro del espacio. En esta historia que nos corresponde a vivir a cada uno de nosotros hay un custodio que se conoce como la iglesia. La iglesia es la que custodia esa revelación que ha sido llegada a nosotros a través de la historia, porque Jesús no fue un cuento, no es una leyenda. Jesús nació y vivió entre nosotros. Esto implica también algunos aspectos teológicos que vamos a ir viendo a continuación. Denme simplemente un minuto para ir dando entrada a las personas que están ingresando. Bien. Ya vamos casi que terminando. Vamos a ver un poco los aspectos teológicos de las Sagradas Escrituras. Y esto se da ante todo porque la iglesia actúa como un cuerpo colegiado, no actúa solamente el Papa solo o cada bautizado de una manera aislada. Tenemos que hablar siempre de comunidad. La fuerza de la iglesia es que es una familia, no somos entes separados, sino que nuestra fortaleza es que pertenecemos a un mismo cuerpo. Dentro de estos parámetros, se puede decir que la Escritura testimonia de manera privilegiada la economía de la salvación. ¿Y la salvación de quién? De ese cuerpo místico. El hecho de que nosotros participar de Jesús, participamos también de su resurrección. Por tanto, la Escritura nos da una orientación de mantenernos unidos a ese cuerpo y unidos a esa cabeza. Además que la Biblia nos dice a nosotros en qué debemos creer. Es una manera de tener más claro o más fácil de ver cómo la revelación se da a través de la historia y por tanto nos dice en qué debemos creer. Además que está inspirada, es un aspecto teológico porque es una inspiración del Espíritu Santo. Ha sido recibida universalmente, es católica porque la Biblia es para todos, no es para algunos, no es para una élite escogida, no es para solamente los sacerdotes, no es solamente para las monjas, es para todos. Todos tenemos acceso a la palabra de Dios. Y además que hay un centro único que es Cristo, ¿no? La Biblia, la revelación es cristocéntrica. Hay una razón que es cristológica y es la razón más profunda en medio de todos estos aspectos que conocemos como revelación. Por tanto, podemos decir que la revelación es la misma encarnación de Jesús, es el mismo Dios que se encarna. Entonces lo histórico y lo material es solamente un vehículo real de la divinidad de Dios. Aquí también hay que matizar un poco, ¿no? Aclarar. A pesar que Dios toma el cuerpo humano como un vehículo para darnos a conocer la revelación total, no significa de que es un disfraz, significa que realmente es cuerpo de Dios, ¿no? Es un cuerpo totalmente humano y no es algo imaginario como lo decían los gnósticos. La escritura es una prolongación de la encarnación. Cuando agarramos a la Biblia, la tenemos en nuestras manos, es agarrar una parte de Cristo mismo. El Jesús se extiende, se expande a través de la Biblia. Es una extensión del mismo Cristo. La escritura, por tanto, es divina y es lo eterno expresado con un lenguaje humano. La Biblia es una parte de la eternidad expresada en una lengua, una gramática que nosotros podemos entender. Es una especie de kenosis textual. ¿Qué significa kenosis? Es abajamiento. La Biblia es como que traducir, nos abaja ese compuesto divino, esas palabras eternas. Hay una kenosis textual porque es un abajamiento
de lo divino en letras humanas. Dios acepta, por tanto, limitarse lingüísticamente. Aquí Dios se está sometiendo. No solamente se somete como humano, sino que se somete también inclusive a las leyes gramaticales, ¿no? Aquí vemos cómo Dios se hace totalmente prisionero de la humanidad por puro amor. Siendo Dios, se hace preso totalmente de nuestra humanidad. Conoce el sufrimiento, que no es propio de los espíritus. Los espíritus no tienen cuerpo y no sufren como lo podemos decir nosotros que sufrimos. Pero Dios, Jesucristo, al tener un cuerpo, inclusive experimenta lo que los ángeles no pueden experimentar, porque no tienen cuerpo, que es el sufrimiento humano. Hasta ahí llega el amor de Dios. Continuamos y vemos que desde una perspectiva estrictamente dogmática, negar la inspiración es negar que Dios actuó dentro de la historia. Si nosotros negamos la Biblia, negamos a Cristo. Si negamos la Biblia, negamos la misma iglesia. Ahora bien, cuidando no caer en fundamentalismo, la iglesia no sostiene que es un manual científico la Biblia, ¿no? Sino es la expresión del amor de Dios. No implica allí que sea un manual biológico, científico, de cómo se creó el mundo, cómo surgió la vida en el planeta. Esa no es la intención de la Biblia. La Biblia lo que desea es expresar que el amor de Dios está presente constantemente con un solo fin, que es la salvación. Esta cláusula es decisiva, ¿no? Para poder entender lo que es la Biblia. Entonces, el carácter de la Biblia no es científico, sino es soteriológico. Es en función a la salvación de las almas. Vamos a hacer una pequeña síntesis de lo que hemos dicho hasta ahora. Primero, que la revelación es Cristo. Segundo, que la tradición es la transmisión viva de esa revelación. Tercero, que la escritura es el testimonio inspirado y que da normativa a lo que dice la tradición. Después continuamos diciendo o afirmando que la Biblia no es parte de la revelación como un objeto aislado, sino como forma escrita de un solo acontecimiento, que es el de Cristo resucitado, encarnado. Y aquí aparece la pregunta interesante, ¿no? De que si la revelación culmina en Cristo, ¿qué significa decir que está cerrada, ¿no? ¿Qué significa cuando hablamos de que la revelación está cerrada? La Iglesia sostiene que no habrá una nueva revelación pública. Después de los apóstoles, después de la patrística, ya no hay más revelación. Es decir, la revelación muere con los apóstoles. Y nosotros nos llega a través de la patrística lo que los discípulos de los apóstoles aprendieron. Ya está cerrada. ¿Esto qué pasa? De que cuando vengan estas sectas diciendo que hay un nuevo profeta, que hay una nueva revelación, eso no existe, porque ya con la muerte del último apóstol se cerró la revelación. Lo que continúa no es una nueva revelación, sino es una comprensión más profunda, porque hasta el sol de hoy, hasta este momento, la Iglesia sigue escudriñando la Sagrada Escritura para poder comprender esa comunicación y expresión que Dios tiene a través de su palabra. Eso abre un terreno fascinante sobre desarrollo doctrinal, hermenéutico, sobre la autoridad magisterial. Es decir, la iglesia es algo vivo que todavía está aprendiendo constantemente. A manera de conclusión, vamos a ver lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica, sobre todo en base a las Sagradas Escrituras. Cuando nosotros agarramos el catecismo de la Iglesia Católica y nos vamos a los numerales 101 al 141, ahí vamos a darnos cuenta de lo que la Iglesia piensa de las Sagradas Escrituras. Y en esos numerales se expone que tienen una naturaleza, hay una inspiración, están dictadas desde la verdad. Hay una interpretación válida que es la que da la Iglesia, no la que da cualquier persona. Y está relacionada con la tradición, no está aislada, como lo hemos dicho anteriormente. Un primer paso que hay que comprender es que
tiene origen divino. La palabra de Dios tiene origen divino. El catecismo afirma que Dios es el autor de la escritura porque inspiró a los hombres, a los seres humanos, para poderlo hacer. La fórmula clásica es clara: Dios actúa en ellos y por ellos, respetando sus facultades. Esto lo podemos ver en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, y en la Constitución de Verbum del Concilio Vaticano II. Segundo, es verdad. No, la Sagrada Escritura no cabe la mentira. La Sagrada Escritura es la verdad escrita. La Escritura enseña sin error porque la verdad es Dios y por tanto no se puede contradecir. Podemos decir que en el numeral 107 habla un poco sobre este aspecto, ¿no? de la verdad. Se observa la delimitación. La verdad está orientada a la salvación. Esa es la tensión que existe dentro de la Sagrada Escritura, la salvación. Tercero, hay una interpretación. El catecismo insiste en 3 criterios para la interpretación. Primero, leer la Escritura en la unidad de toda la Biblia, no como un texto fuera de su contexto. Leerla dentro de la tradición viva de la Iglesia. Atender a la analogía de la fe, coherente, es buscar la coherencia interna de las Escrituras. Con estos 3 aspectos, podemos decir que hay unos sentidos dentro de la lectura, como lo tenemos en cualquier libro, pero en este caso de una manera especial al ser la palabra de Dios. Hay un sentido literal en la cual nosotros no podemos asumirla, ¿no? Lo que el autor humano quiso expresar, se puede decir que es un sentido literal para él, pero sabemos que, por ejemplo, Adán y Eva no existieron propiamente, sino que representan a todos los hombres y a todas las mujeres. Entonces hay un aspecto que no se puede tomar literalmente. Hay un sentido espiritual, aparte de algunos elementos literales, hay un sentido espiritual que nosotros podemos traducir por alegorías, por aspectos morales, por aspectos analógicos, eh, que serían lo que llamamos géneros literarios. Esto no es arbitrariedad, es simplemente mística, es la manera en que Dios se manifiesta a través de la historia, ¿no? Eh, el, Hay un cuarto aspecto que es la relación escritura-tradición, en la cual el catecismo afirma que ambas brotan de la misma fuente divina y forman un único depósito de la fe. Eso lo vemos en los numerales 80 y 82, habla un poco sobre el depósito de la fe. La iglesia no deriva de la iglesia parte de la revelación dada desde su primer pacto con Abraham y que tiene su culmen, como hemos repetido varias veces, en Jesucristo. Y esto brota de la tradición de la iglesia y que se reafirma en lo que está escrito en la Biblia. Ya vamos terminando, simplemente vamos a tocar un aspecto que es el canon. El catecismo enumera 73 libros dentro de la Biblia católica, porque toma en cuenta los deuterocanónicos, como lo explicamos en la introducción. La centralidad cristológica, que lo hemos repetido a lo largo de toda esta exponencia, y la dimensión eclesial y litúrgica. La escritura no es solo un objeto de estudio académico, sino que se celebra y se proclama, se predica, se celebra, es parte del sacramento. San Jerónimo decía que ignorar las escrituras es ignorar a Cristo. Bien, yo creo que hemos dicho los aspectos más importantes. Lo otro sería repetir un poco lo mismo. Entonces les dejo a ustedes el micrófono abierto para hacer sus preguntas y sus opiniones. Ronald, muy interesante la panorámica general, como dices tú, sobre el tema de las Sagradas Escrituras. Tan es así que hay muchas personas que siguen escribiendo sobre la Biblia, tratados extensos, diversas ópticas, etcétera. Yo creo que es de los libros que más seguirá hablándose de ella, porque es perenne, nunca acaba.
como Dios, es eterno y tiene la trascendencia marcada al hombre a lo largo de sus 73 libros de la Biblia. Con esta premisa que te acabo de decir, me surgen dos preguntas muy puntuales. Primero, el tema central de la Biblia es la expresión o es la noción de la revelación. Hay un libro de entre los 73 textos sagrados de la Biblia que habla de revelaciones. La pregunta mía es, ¿qué trata esa revelación que sea tan especial para que se haya escrito un libro con ese título? Ahora, lo otro, entiendo yo que la Biblia tiene una secuencia lógica divina que no es la misma lógica del hombre. Entonces, el Génesis es el comienzo de esa relación antropológico-filosófica con el hombre. Y en, en el Apocalipsis habla ya del tema escatológico, del tema trascendental. Es una hilación transversal que a veces no lo comprendemos, pero hay un libro, todos los libros son hermosos, pero hay un libro que me fascina mucho que es el de la sabiduría. Es el de la sabiduría y ese no sé, y pueda que para que me corrijas si estoy mal, cada libro tiene géneros literarios no únicos, sino también mezclados. En la sabiduría debe tener muchos géneros literarios y eso siempre me ha despertado una curiosidad, los géneros literarios, las alegorías, las analogías, etcétera. Y finalmente una última pregunta. Para alguien que no tiene ni idea de la Biblia y quiere degustarla en el buen sentido, entenderla, comprenderla, obviamente, y primeramente por inspiración divina, es decir, para poder entenderla tiene que pedirle el discernimiento del Espíritu Santo. ¿Cuál sería el consejo de por dónde podría empezar a leer la Biblia? Si primero, algunos dicen, lean los 4 evangelios, otros dicen, no, empiece a leer los Hechos de los Apóstoles. Pero hay diferentes posturas y a veces uno no sabe cómo de pronto orientar a esas personas en ese sentido. Gracias. Gracias, Hernán, por tu participación. Además que aprovecho de saludar a todos los que están en Colombia. Estás, si no me equivoco, en Bogotá en este momento, ¿verdad? Ajá, sí, exacto. Sí, saludos a todos los que que nos siguen desde Colombia. Eh, comento a Hernán, igual que a todos los que están acá presentes. Es interesante tu pregunta porque tocamos también un género literario interesante que es el apocalíptico. Hay un libro que se llama Revelaciones, que es el mismo Apocalipsis. Algunas Biblias lo colocan como Revelaciones y otros la traducen como Apocalipsis, que es el último libro. Es un género literario que también no solamente está en el Apocalipsis, sino que también está en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el libro de Daniel. El libro de Daniel, que forma parte de los profetas mayores, está escrito con un género literario apocalíptico, donde habla de bestias, de visiones, de catástrofes, porque es un poco dramático cada libro, ¿no? Y el género en específico, el apocalíptico, es interesante porque es la última expresión que puede dar un profeta. ¿En qué sentido? El profeta, el escritor sagrado, maneja distintas posturas, ¿no? A una vez más poética, otra vez más histórica, pero específicamente cuando habla en un sentido apocalíptico es porque no le queda de otra. Es lo único que ya le queda al escritor sagrado para poder manifestarse. Me explico mejor. La imagen apocalíptica es una imagen codificada.
y es la manera de expresarse cuando yo no puedo hablar las cosas directamente porque si no me van a meter preso y me van a matar o me van a desaparecer, ¿no? Entonces, cuando hay momentos de persecución, surge el contexto apocalíptico. En el caso de Daniel, hay un rey, creo que si no me equivoco, es algo así como Antíoco IV, algo así debe ser. El nombre no me recuerdo bien, pero es algo así como Antíoco, creo, que perseguía al pueblo judío, oprimía al pueblo judío, al pueblo de Israel. Y como había ese temor de poder manifestarlo de una manera clara para evitar ser apresado y asesinado, comienza entonces a surgir este tipo de, de género literario figurativo, ¿no? Lo mismo pasa en el Apocalipsis, que lo escribe el evangelista Juan. Está en un momento en que el imperio romano está persiguiendo y matando a los cristianos. Y tiene que entonces utilizar una especie de códigos, de vocabulario en tipo código, que solamente saben, conocen los cristianos y que cuando lo leen saben de qué están hablando. Por ejemplo, se dice que el 666, el número de la bestia, hace referencia a Nerón, por ejemplo. Entonces, cuando hablaban del 666, hacían referencia al emperador que perseguía, ¿no? Ah, que la marca de la bestia, ¿no? Y todos los que seguían a Nerón. Y igualmente todas las figuras que utiliza el Apocalipsis es en función a, a un, a un lenguaje simbólico, ¿no? Simbólico. Eh, Hablando también de tu comentario, hablabas, por ejemplo, de sabiduría. El libro de sabiduría, igual que el de Daniel, solamente está en la iglesia, en la Biblia católica, ¿no? En los 73. Los protestantes no lo tienen, porque tanto sabiduría, escrito en griego, y Daniel también. Entonces, son textos que rescata el canon de los 70. Y sabiduría es interesante porque es la prefiguración del mismo Cristo, ¿no? La sabiduría en el Antiguo Testamento es la expresión máxima de Dios en medio de su pueblo y prefigura de una manera muy, muy acertada a la misma persona de Jesús. Pero Jesús es la sabiduría que se hace hombre y está en medio de cada uno de nosotros, que es una postura, un pensamiento muy griego, ¿no? También porque los griegos creían que la sabiduría que la sabiduría se había perdido y está encarcelada dentro del cuerpo. Hay una visión griega que se cuela ahí un poco, ¿no? Y llega hasta nosotros. Pablo hace una aclaratoria que es importante, que el libro de Daniel sí tiene una parte en hebreo y otra en griego, ¿no? No todo es en griego. Gracias, Pablo, por la aclaratoria. Entonces, hay una parte en griego y una parte en hebreo en el libro de Daniel. Y sabiduría, si tengo entendido, creo yo, que es todo en griego. Eh, Bien, yo creo que más o menos así intentando responderte, Hernán, Ok, en partiendo de tu comentario. Vamos gracias. a De escuchar un verdad. momento a Walter y a Pablo, que creo que levantaron los dos las manos. Vamos a escuchar primero a Walter y después a Pablo. Sí, bueno, buenas noches Ronald y buenas noches a todos los participantes. Con respecto al idioma, yo estoy recibiendo por ahí, uno se mete en Instagram, qué sé yo, y recibe muchos de estos reels, qué sé yo, que hablan de el idioma en el que hablaba Cristo, que se manejaba en esa época, que era el arameo, que tengo entendido que hoy es una lengua muerta, y que aparentemente no sé si decir es más rico que por ahí que el español o que otros idiomas, pero tiene palabras que, depende cómo se digan, en realidad no son palabras, sino son una expresión, ¿no? Y me preguntaba si la Biblia que leemos, que obviamente fue escrita, no sé, en griego o en hebreo o en arameo, no sé, eh,
me pregunto si esas traducciones que se han hecho son realmente fieles y no podrían ser un poco, si es así, si es como se dice, que las palabras estas tienen distintas interpretaciones. Para dar un ejemplo, Edén, yo siempre Edén lo tuve como la traducción, el paraíso, un lugar lindo, y en realidad dice que Edén significa placer, no un placer sensual, sino el placer de estar con Dios. Y por ahí tiene más sentido, ¿no? Eso, estar en el paraíso es eso, el placer de estar con Dios. Bueno, pero concretamente mi pregunta es si las traducciones que nosotros tenemos reflejan en la medida de lo posible toda esa supuesta riqueza que tienen tanto el griego como el arameo. Gracias, Walter. Sí, eso es un dilema que todos los biblistas tienen actualmente. No sé, es una pregunta que te haces tú y que realmente la iglesia, en la persona de los biblistas, ¿no? De los que estudian la Sagrada Escritura, siempre tienen ese dilema, ¿cómo traducir? La, mm, lo ideal sería, si un biblista lo que va a decir es que hay que estudiar los idiomas con que fue escrito la Sagrada Escritura, ¿no? Si uno realmente quiere dedicarse a comprender claramente qué es lo que está escrito, habría que estudiar griego, habría que estudiar arameo y habría que estudiar hebreo, que son los tres idiomas con que fueron escritos la Biblia. Son los tres textos, los tres idiomas sagrados, por decirlo así. Ahora, las traducciones va a depender del interés, ¿no? Del interés final de cada persona, porque si mi interés es manipular la Biblia para mis propios criterios, yo puedo hacerlo. Entonces, cuando voy a traducir algo, lo traduzco como para hacer énfasis en un interés personal, y eso ocurre. Y eso ocurre con mucha evidencia, por ejemplo, con los testigos de Jehová, con los mormones, que también tienen Biblia. Es la Biblia parecida a la que usamos nosotros, pero ellos la modifican para tener para que ellos puedan encajar dentro de la Sagrada Escritura, violan la Sagrada Escritura y la modifican. Por eso las peores traducciones son la de los testigos de Jehová y los mormones son las peores que hay. Nosotros como católicos lo ideal sería usar Biblias que estén respaldadas por la Iglesia Católica, por la Conferencia Episcopal de Argentina, la Conferencia Episcopal de Colombia, de Venezuela. Cada conferencia episcopal hay una aprobación de esas traducciones. Hay Biblia de estudio. Yo, por ejemplo, eh, estudié siempre en mi época de estudiante. Me decían al principio que era la de Jerusalén la mejor para estudiar, la Biblia de Jerusalén. Sin embargo, el profesor de Biblia, unos profesores de Biblia que tenía, le gustaba mucho una que se llama la Biblia española, por un traductor que se llama Shekel. Y también hay traducciones que son más fieles según lo que vayas a estudiar. Por ejemplo, Shekel, él se especializó en los sapiensales, Salmos, Eclesiastés, todo lo que son los sapiensales. Entonces, si queremos estudiar los Salmos, bueno, sería bueno buscar un autor que sea especialista en esa parte de la Biblia, ¿no? Porque la Biblia es muy amplia en géneros y hay unos que se especializan más en unos que en otros, ¿no? Pero por lo general, la Biblia española y la Biblia, la de Jerusalén, son bastante confiables, ¿no? Son las que más se utilizan. Hay una que es la de Nácar Colunga, también dicen que es muy buena. Yo nunca estudié con ella, pero la que yo estudié, la que mis profesores me mandaron a comprar y a estudiar, fueron esa, la española. Que también hay una, la española, en la misma traducción, en algunas partes se habla la Biblia del Peregrino. A veces la del Peregrino es la misma traducción de la española, entonces a veces se consigue como la Biblia del Peregrino y la Biblia de Jerusalén. Son las dos con que yo llegué a estudiar, ¿no? Yo me recuerdo que un profesor también me decía que la Reina Valera de los evangélicos, de los protestantes, y que también tenía
una traducción confiable, ¿no? Pero claro, a ellos le faltan los otros libros, ¿no? Pues son 66 que ellos tienen. Pero sí me llegaron a decir alguna vez estudiando que la Reina Valera también, dentro de los protestantes, no es mala traducción. Entonces, bueno, eso va a variar, ¿no? Va a variar mucho. Confiarnos en lo que la iglesia nos va enseñando y nos va diciendo, ¿no? Y si podemos estudiar hebreo, si podemos estudiar griego, bueno, mucho mejor. Así sea elemento, algunas partes, algunos versículos, ¿no? Para poderlos comprender mejor. Claro, Sí. lo que te pregunto por ahí es, a veces pareciera ser que depende cómo se tome el idioma, puede cambiar, a ver, el sentido de una parábola. Por ejemplo, la parábola del hijo pródigo. Mm, Visto así como la vemos y la escuchamos siempre en nuestro idioma, eso se centra un poco en el hijo desobediente o el mal hijo, para redondear, que, bueno, después de un tiempo que se da cuenta de que no la está pasando bien, vuelve a la casa, qué sé yo, y siempre lo tuvimos como justamente el hijo pródigo, el hijo que se equivocó, pidió perdón y volvió. Resulta que parece ser que si uno lo lee en arameo, deberíamos pensar en el padre pródigo, no en el hijo pródigo, porque en realidad la centralidad en arameo no está tanto en el hijo, que vuelve por una cuestión material. Dice, no estoy comiendo bien, no estoy viviendo bien, me gasté toda la plata de la herencia que pedía anticipada, es como que hubiera matado a mi padre, porque cuando le pide la herencia es como que el padre está muerto para él y todas esas cosas. Y entonces el título debería ser La parábola del padre pródigo, ¿no? sí, sí, como dice Walter, es verdad en el sentido de que la traducción va a darle también un sentido u otro, que si está mal traducido puede distanciar de lo que se quiere, ¿no? El caso del hijo pródigo, el Evangelio de Lucas, él escribe en griego y, y claro, pero sí es verdad que aunque está escrito en griego, bebe de la cultura judía, ¿no? De parte de esa cultura que es aramea y hebrea y donde la centralidad del padre es fundamental, ¿no? Del patriarca. Sí, y de hecho en algunos textos hablan, no dicen hijo pródigo, sino padre misericordioso. En algunas Biblias, el título, en vez de titular esa parábola como hijo pródigo, lo titulan como el padre misericordioso o algo así. Y creo que Pablo quería comentarnos algo, si no me equivoco, Pablo, si querías comentarnos algo. Bueno, buenas noches. Sí, muchísimas cosas porque saludo, profe. Has tenido una jornada bastante full hoy. Te vi Sí. desde temprano. Eh, yo, bueno, estudié en Gaudium el diplomado de teología bíblica hace 2 años y ahorita estamos estudiando un programa avanzado, se llama Programa Avanzado de Sagradas Escrituras. Esto no lo digo para decir que yo sé mucho, sino que me apasiona el tema de la Biblia. Es mi preferido. Y bueno, algo un poquito he aprendido, ¿no? Muy interesante, me quedé con las preguntas de Hernán entre la parte del libro de sabiduría. Este, voy, es un libro que está dentro de los que llamamos deuterocanónicos, pero hubo un sacerdote que una vez, que esto no fue dentro del programa, el padre Luis Toro, él es apologeta, o sea, le gusta defender usando la Biblia a la fe católica, dice que no es deuterocanónico, porque deuto es el segundo, ¿no? Como si fuera el segundo canon. Y realmente el primer canon que lo establece la Iglesia Católica, o sea, es el que proviene de la Septuaginta en el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento sí, nosotros no nos diferenciamos católico, evangélico, protestante, vamos a llamarlo protestantes. Entonces, realmente el primer canon es el que sale la diáspora
que del pueblo judío se da cuenta que, bueno, tienen que escribir porque obviamente que lo que se está escribiendo no es algo que están viendo, nada, lo que está sucediendo y lo están escribiendo, ¿no? Como si fuera una película y vamos a hacer el resumen de la película. No, el que está escribiendo ni siquiera vivió, sino que es un discípulo del que vivió eso. Yo siempre recuerdo que, o me hago este análisis, lo que Jesús dijo, hablaba era en arameo, y los apóstoles hablaban en arameo, y el Nuevo Testamento está escrito, que hemos encontrado, escrito es en griego. Entonces ya hay esa cuestión de otro idioma. Y el griego que se habla hoy en Grecia o que podamos aprender, no es el griego que se habló en la época de Jesús. A mí me pasó cuando leía el acta de independencia aquí de Venezuela, en español de hace 200 años, muchas palabras no entendía. Y yo, Dios mío, es español de Venezuela, de aquí, no han pasado ni 2 siglos y no entiendo muchas palabras que están escritas en mi propio idioma. Entonces imagínense algo de hace 1800 años, algo de hace 20 siglos, que son los primeros libros escritos que tenemos registro, 20 siglos porque son 20 siglos, ¿no? Y 10 porque es de la época del rey David, los salmos, ¿no? Inclusive no se escribieron en la época no lo escribió el mismo David, sino que son personas que asignó el rey David. Entonces hay muchas cosas que están escritas después de una tradición oral que se plasma por escrito. Es bastante complejo la parte esta de la Biblia cuando nos vamos a que queremos a lo literal. Y por así decirlo, la Biblia, decimos que es palabra de Dios porque está escrita de una manera que creo que ella misma dice que los sabios no la van a entender, sino que hay que ir con una disposición, con un corazón para escuchar realmente el mensaje de Dios que está codificado en ese lenguaje. Puede ser el idioma que usted escoja, el español o el que le tocó hablar, porque donde usted nació, pero está en una época, en un lugar geográfico también distante, con una cultura diferente, y todo eso son elementos que allí, por eso es que no se agota, pues, son elementos que tenemos que seguir investigando, seguir estudiando y todavía podemos seguir sacando y van a pasar más siglos y todavía vamos a poder seguir exprimiendo y sacando porque Dios es así. Él como tú dijiste, hace una kenosis, pero es que lo que estamos viendo cuando Él se abaja es solamente una parte de toda su inmensidad y seguimos con esa riqueza. El cardenal Diego Padrón hace 2 años me gustó esta frase que él decía, la Biblia es un cofre, no es el tesoro es lo que ella contiene y la llave para abrir ese cofre es la oración. Entonces, siempre importante que nosotros como creyentes cristianos, que cuando vayamos a hacer la lectura de la Biblia, yo también le decía, cardenal, ¿cuál es la mejor Biblia? Entonces, la mejor Biblia es la que tú leas, porque a veces sí, podemos tener la mejor herramienta, la mejor traducción, pero si no la leemos, no estamos exprimiendo o empapándonos de esa riqueza que es la palabra de Dios. Y eso siempre con la oración podemos llegar a ese cofre, a abrirlo y lo que vamos a encontrar es un tesoro de verdad inagotable. Otra cosa que dijo también Hernán, ¿por dónde recomendaríamos a una persona leer la Biblia? Hay algunos estudiosos que yo he escuchado que dicen que se puede hacer por los evangelios y también se puede hacer por los salmos, porque los salmos son la oración diaria del pueblo de Israel. Ellos generalmente hacían los 150 salmos y son como alabanzas y eso es como una oración que nos sirve, porque para eso es la Biblia, para estar en comunicación con Dios. Entonces, esa oración, estar en esa actitud de donde se mueven los sentimientos, expresarle a Dios si nos sentimos tristes, si nos sentimos alegres, porque todo eso se ve en los salmos, podemos ir
repasándolo. Y también, como tú también dijiste ahorita, Ronald, en la clase, que todo esto se centra en Jesús, y como la frase que todo que haya visto clase de Biblia se aprende, que dice San Jerónimo, que quien desconoce la Biblia desconoce al mismo Cristo. Entonces, ¿dónde está Cristo explícitamente? En los evangelios. Por eso entramos a leer por los evangelios, no es porque sea una fórmula, sino que si el centro de las escrituras y lo que está uno persiguiendo es Cristo, que también es el mismo Dios, es el rostro visible de Dios, es Dios revelado, entonces con los evangelios podemos disfrutarlo, por eso todos los días en la liturgia de la palabra de la Eucaristía se centra también en el evangelio. Discúlpenme que me extendí, pero este es un tema, en mi caso, apasionante. No, estuvo muy bien tu ponencia, tu participación, Pablo, porque yo también estoy de acuerdo, empezando por lo último que has comentado. Yo siempre recomiendo comenzar desde los evangelios porque es lo que Jesús hizo y lo que Jesús hizo, ¿no? Y todo lo demás se entiende a raíz de cuando conocemos la vida de Jesús. Ya cuando leemos el Antiguo Testamento, lo podemos pensar de otra manera distinta. Sí, no voy a agregar mucho más porque Pablo sí, ya lo explicó muy bien con el tema de los evangelios. Hay un detalle allí de que los protestantes tampoco, dentro del Nuevo Testamento, hay unas cartas que los protestantes tampoco tienen, que es por ejemplo la carta de Santiago, creo que no la tienen, no tienen la carta de Judas. Hay algunas cartas católicas, le llaman cartas católicas, que ellos no tienen, los protestantes. Entonces, Disculpa, claro. Dime. disculpa, sí la tienen. Lo que pasa es que Mm, tienen un problema con que Santiago dice que una fe sin obra es una fe muerta. Y entonces ah, ellos, sabes que manejan las cinco solas de Lutero, y una de sí. las solas es sola y escritura. Y entonces eso a ellos le hace ruido cuando Santiago dice que una fe sin obra, Mm, dice, no, con la fe te salvas. Y Santiago dice, no, con la fe sola no, con obras, porque si no, está muerto. sí, sí, hay unas cosas allí que discrepan un poco. Pero bueno, es interesante. La participación de ustedes siempre es, por eso que les digo que la parte más importante es la que ustedes participan, porque es allí donde nosotros aprendemos realmente. No sé si hay otra persona que quiera conversar, aparte de como lo han hecho Pablo, Walter y Hernán. No sé si hay alguien que quiera comentar otra cosa. Ronald, solamente quería decirte una cosa, atando lo que decía Walter con Pablo. Eh, si bien es cierto que la Biblia materialmente es el cofre, cada una de sus letras, palabras, frases, renglones son el tesoro como tal. Yo he encontrado o he descubierto una interpretación personal que no creo que sea del todo descabellada, y es en el siguiente sentido. Últimamente lo he visto en las lecturas de todos estos días de la semana, pero especialmente en los salmos. Me he dado cuenta que las bienaventuranzas que están muy bien, bien explicadas, bien listadas por Jesús a través de Lucas y Mateo, si no estoy mal. Eh, Mire que si uno se da cuenta, uno mira unos salmos de estos días, dicen dichosos, bienaventurados, felices. He llegado a la conclusión que las bienaventuranzas no solamente son las que están escritas en Lucas, en Mateo, sino también en los salmos, lo cual me confirma la postura mía, que es como en el derecho, es similar, pero obviamente con sus matices, pero cada uno en su campo del saber. La Biblia es hay que interpretarla sistemáticamente. Mira que en los salmos también podemos encontrar luces de otras bienaventuranzas. Por ejemplo, me acuerdo una que es felices los que
los que practican el derecho y la justicia. Y no lo digo yo por el caso de ser abogado, sino que también esa es una riqueza. Mejor dicho, la Biblia, cada vez que la estudias, y coincido con Pablo, es como esa mielecita que le atrae a la abejita, te sacias, nunca te vas a cansar, te vas a emocionar tanto que va- terminas llorando de la felicidad y quieres continuar, como dice Santo Tomás, esa búsqueda de la felicidad, búsqueda insaciable de la verdad. No más quería decir eso, gracias. Gracias, Hernán. Sí, de verdad que uno cuando ve cosas que hacen referencia a la Sagrada Escritura, es algo que nos entusiasma. Yo creo que a todos nos pasa igual, inclusive a los que no son creyentes. Siempre hay esa inquietud con respecto a la palabra de Dios, y por eso hay que siempre estar atenta a ella, ¿no? Y bueno, y aprender. Fíjense que las experiencias de cada uno de ustedes hacen que entre todos construyamos un conocimiento, y yo no me lo sé todas, ¿no? Entonces es allí donde yo me ayudo también con sus conocimientos, y entre todos formamos un metaconocimiento, ¿no? Que es el metaconocimiento, es partir de estar claro en conocer que estamos conociendo, ¿no? Ese es el metaconocimiento que queremos alcanzar a medida que estamos aquí todos juntos. Bien, gracias, Hernán. No sé si hay otra persona que quiera participar, que quiera preguntar algo. Bien. Si no, bueno, vamos a ir terminando. Primeramente agradeciendo su participación, sobre todo algunos estudiantes que estuvieron en la mañana, porque yo di una clase en la mañana y hay algunos que están acá. Bueno, muchas gracias por estar presentes. Y, y bueno, y nos vemos el próximo sábado. Yo les confirmaría, porque puede ser que esté de viaje, y entonces yo les confirmo. Y todavía tengo que planificar en función a la semana que viene. Pero bueno, y el viaje también por una buena noticia, que vamos a estar haciendo unas reuniones para aplicar el sínodo de la sinodalidad en distintas partes de la diócesis. Entonces, a mí me asignaron una que es en otra isla, entonces puede ser que ese día esté fuera de acá. Y yo les comento de todas maneras. Si no, pues dejamos no para el próximo sábado, sino para el siguiente, para continuar con estas clases de introducción a la teología. O sea, ¿tú nos confirmarías el día anterior No, yo o ese mismo día en la mañana? incluso antes, Ah, para ok. que sepan. Sí, apenas yo planifique ya para la semana que viene, les digo. Y de todas maneras estamos siempre en contacto, ¿no? Siempre estamos a través del grupo y a través del mensaje, del texto, siempre estoy atentos a leerles. Gracias nuevamente, gracias por su presencia, por el esfuerzo que hacen de estar aquí. Y lo importante es que la idea es que seamos santos y que seamos cada día más comprometidos con vivir el Evangelio, que es lo que nos mueve y lo que nos llama a estar aquí juntos en este momento. Bien, bueno, muchas gracias. Voy a dejar de grabar. Buenas noches para todos. Buenas noches, Ronald, que estén bien. Buenas noches, Walter, Ronald. Buenas noches a Pablo, que estén todos. bien. Saludos. Igualmente. Buenas noches.